Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga grande y abundantemente en este tiempo maravilloso que el Señor nos ha regalado. De verdad que estamos agradecidos al Señor por permitirnos regresar nuevamente, estar con ustedes en este precioso día lunes, ya segundo día de la semana, primer día de la semana laboral. Pero bendito sea el Señor porque nos ha regalado este tiempo maravilloso, que nos puede, que Él nos enseña, que Él nos cada día nos edifica y nos impulsa a ser cada vez más como Él. Un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se van uniendo a este programa, de verdad, a este tiempo maravilloso en el cual estamos aprendiendo la palabra del Señor. El día viernes de verdad que se complicó el tema de la transmisión. Bueno, ya nos salió el audio, ya estuvimos ahí, estaba todo listo, pero cuando nos piense se dañó el audio y no pudimos realmente organizar. Nos tocó quedarnos ahí hasta que se pudo organizar, pero ya se hizo tarde y como ustedes bien saben, lo hacemos en vivo, es una cuestión que a veces sucede y bueno. Pero bueno, damos gracias al Señor, espero que también cada día que pase estén teniendo sus tiempos de comunión con el Señor, de poder aprender cada vez más, de meditar en las Escrituras, de pensar en lo que el Señor realmente quiere para cada uno de nosotros. Damos gracias a Él por su amor, por su misericordia, porque Él siempre está a través de su Espíritu Santo edificándonos, ayudándonos, siempre preparándonos para hacer cada día a su imagen y su semejanza, cada día que nuestro carácter se asemeje cada vez más a Él y podamos crecer y llegar a la estatura, a la plenitud del Hijo de Dios. Quiero enviarle un saludo muy, pero muy especial también a toda la familia que está en el Ecuador, familia en Cristo Jesús, pero también a mi amada esposa, a mis 3 pequeños hijos que estamos ahí al pie del cañón. Damos gracias al Señor. Bueno, tengo algo también por decirles. Bueno, más adelante, en alguna ocasión, ahorita estaba ahí con la bendición de mi Dios. Bueno, puedo trabajar y estoy muy bien, estoy gracias a Dios y ya estoy bien del pie también y puedo llegar a tiempo para grabar y hacer algunas cosas, pero seguramente más adelante no podré hacer todos los días la reunión, pero vamos a buscar al menos unos días entre semana de poder hacer el programa. Lastimosamente a veces el tiempo, usted sabe que cuando a veces el tema de estar, ¿cómo se dice?, en una empresa, una cosa, la otra, siempre se crean algunas dificultades, pero no ahora, sino de pronto más adelante. No sé cómo podría ser, pero de pronto podría darse que ya no sea todos los días, pero estemos orando, pidiéndole al Señor que nos dé siempre la fortaleza y sobre todo que pueda acomodar ese tiempo de estar siempre con cada uno de ustedes. De verdad, quiero en este tiempo que el Señor nos da concluir con esto que estamos hablando, precisamente del capítulo 18 del libro de Mateo. Es algo que comenzamos y no lo quiero dejar allí, sino poder terminar acerca de lo que estamos hablando, de aquellos versículos que muchas veces los hemos tomado y los hemos aprendido de una manera incorrecta o los hemos sacado, ¿sí? Le digo hemos porque lastimosamente yo también muchas veces usé este versículo mal usado, pero en realidad eso es falta de eso es falta de leer las Escrituras. Cuando usted no lee, entonces usted dice y comienza a usar mal. Pero cuando viene y lee la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que nosotros lastimosamente nos han formado como estructuras, ¿sí? Nos han metido como esto es así, así, así,
y uno se las cree, y después cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, realmente, hermanos, usted comienza a entender de que el Señor, eso no es lo que nos quiere decir, o es la enseñanza que está allí. Por eso, restaurando con Jesús, hoy vamos a ver la parte número 15, ¿verdad? Dice, este mensaje lleva como título una conciencia limpia. Esto es importante porque vamos a estar hablando precisamente de lo que el Señor quiere con respecto a esta enseñanza de poder restaurar a el hermano, de poder perdonar al hermano cuando nos ha ofendido. Vamos a orar. Usted agarre su Biblia, agarre un cuaderno, un lápiz, siempre tome apunte, siempre escriba, siempre prepárese, siempre esté pidiéndole al Señor que hable a su corazón y que de verdad nosotros podamos tener delante de Él, delante, hermanos, aún de los demás, delante de las personas, conciencias limpias, una conciencia, hermanos, de verdad limpia, ¿sí? Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a decirle a Él que sea Él hablándonos en esta preciosa hora, que sea Él transformándonos cada día, que sea Él obrando. Si usted tiene también alguna petición, no dude en escribirle. De pronto, en este momento, ahorita mismo, no le alcanzo a ver, pero el día de mañana vamos a estar orando, porque yo siempre reviso pronto aquellos comentarios, o escríbanos al WhatsApp, escríbanos, que con mucho gusto estoy para atenderle, estoy allí para responderle sus mensajes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, Señor, te damos muchísimas y muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque cada día, Señor, que pasa es una nueva oportunidad, es un tiempo precioso, hermoso, Señor, que tú nos regalas. Papito Dios, sabemos que los días avanzan, el tiempo, Señor, va avanzando día a día, y sabemos que el tiempo se acorta, Señor, de tu venida, Señor, de nosotros llegar al cúlmine en esta tierra, Papito Dios, pero queremos en el nombre de Jesús el tiempo que tú nos regales, el tiempo que vamos a estar sobre este planeta Tierra, Señor, de hacer tu voluntad. Eso deseamos hacer. Yo quiero, Señor, caminar donde tú quieres que yo camine, Señor. De estar en el lugar donde tú quieres que yo esté, Señor. Padre Santo, Dios maravilloso, en esta preciosa hora de la noche, Señor. Quiero a ti encomendar, Señor, todo lo que queremos decir, todas las cosas, Señor, que queremos hablar, que sea, Señor, tu Espíritu Santo hablándonos a través de las Escrituras, que esta tu palabra pueda llegar a muchas personas en todo lugar, Señor, en el mundo entero, Papito Dios, y que allí en aquel lugar donde se pueda escuchar, Padre, que sea tu nombre primeramente glorificado y exaltado, Señor, y que tu palabra encuentre cabida en cada corazón, Dios de los cielos. Señor, oramos en esta preciosa hora de la noche por cada uno de los hermanos, familiares, amigos, Señor, por aquellos que quizás no te conocen, Señor, pero que necesitan cada vez más de ti, Señor, con aquellos que necesitan conocerte, con aquellos, Señor, que necesitan verdaderamente, Señor, experimentar una relación plena contigo. Oro, Señor, para que sea tu nombre glorificado en la vida de ellos, Señor, que tú seas revelándote a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, quiero levantar una oración por aquel que está preocupado, por aquel que está de pronto en este tiempo agobiado, asustado por todas las cosas aún que están pasando en este mundo. Señor, te ruego por favor en el nombre de Jesús que sea usted obrando en cada uno de ellos, Señor. Que sea usted trayendo paz, consuelo, Señor, pero sobre todo, Padre Celestial, esa convicción, Señor,
de arrepentimiento, Señor. Que sea usted, Señor, portándole, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Úsanos, levántanos, Señor, en este tiempo de tanta necesidad, no solamente aquí, Señor, en donde estamos, sino en todo lugar, Señor, donde usted, Señor, pueda realmente obrar. Yo sé que tú lo puedes hacer, Señor. Tu palabra dice, orad, Señor, orad, pedid al dueño de la mies, porque en realidad los obreros, Señor, son pocos, Señor, la mies es mucha. Y tu palabra dice, rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Señor, levanta hombres, levanta mujeres, siervos y siervas, Señor, que teman a ti, que te obedezcan a ti, Señor. Que no tengamos ningún temor, Señor, de poder hablar tu palabra, de poder, Señor, enfrentar cada reto, cada cosa que tú pones adelante de nosotros, que podamos, Señor, hacerlo siempre confiados de que tú vas adelante, Señor. Glorifícate grandemente, Señor, en este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Ok. Vamos en este tiempo maravilloso que el Señor nos ha regalado a ir a Mateo capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 15 y vamos a leer hasta el 17. Estos versículos ya los habíamos estudiado los dos anteriores, pero ahora vamos a retomar y vamos a centrarnos precisamente en el versículo 17, que es algo que necesitamos entender, y así ya sucesivamente entender qué es lo que el Señor en sí entonces está diciendo, ¿sí? en el versículo 18, cuando dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, ¿sí? será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, no vamos a tomar nuevamente este versículo para hacer una doctrina, una enseñanza totalmente contraria a la palabra del Señor, a decir que yo voy a desatar aquí en la tierra tantas cosas si no entendemos primeramente lo que está atrás. Quiero hacerles una invitación muy especial para que usted comparta los videos, para que usted se suscriba a nuestro canal de Facebook, de YouTube. Usted se suscriba en YouTube como estamos como Ministerio Promesas de Vida. Allí estamos, hermanos, compartiendo siempre la palabra del Señor. Siempre estamos subiendo mensajes y les invito para que usted pueda compartir con otros. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 18, versículo 15, dice el Señor así, a través de su palabra. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17. Dice así, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estamos precisamente conversando acerca de, en los mensajes pasados, si usted no los ha escuchado, puede irlos a buscar como Restaurando con Jesús, la parte número 14 y también la parte número 13. ¿Sí? Volvamos a la palabra y también el otro mensaje que es de desata perdón. Ahora, esos mensajes están hablando precisamente de este versículo. Ahora, es sumamente importante entender lo que estamos hablando, ¿sí? Es precisamente de cómo cómo perdonar a una persona, ayudar a una persona que me ha ofendido. Acuérdense que Jesús viene hablando precisamente de aquel que puede provocar un tropiezo en alguien, ¿sí? Dice el versículo 6 del capítulo 18, dice, si cualquiera que haga tropezar, y el versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis
que no menospreciéis a uno de estos pequeños, hablando siempre de no ser piedra de tropiezo. Pero, dice la palabra, pero, en el versículo 15, por tanto, dice, por tanto, si alguno te hace, te ofende, si alguno peca contra ti, si alguno hace algo que te hace tropezar, si alguno hace algo que de pronto te llena de desánimo al ver las cosas, lo que está haciendo, lo que hizo. Entonces dice la palabra del Señor de que nosotros necesitamos, como hijos de Dios, ir a esa persona, no divulgarlo, no hacernos los espirituales, diciendo a otros líderes en la congregación, a otras personas que tienen cargos en la iglesia, decir, uy, usted viera lo que me pasó, ese mira lo que hizo, esto. No, eso no es bueno, eso no es saludable para la congregación, eso no es saludable para las personas que me están escuchando, ¿sí? Eso no es saludable, eso daña el corazón. Y muchas veces, en vez de ser nosotros de edificación para otra, comenzamos a ser tropiezo para otras personas. Y escúcheme bien, y pasamos a ser, ¿sí?, ese tropiezo para otras personas. Ese que fue tropiezo para mí, yo en vez de ir a hablar con esa persona para que se arrepienta del pecado que hizo, para que caiga en cuenta que lo que está haciendo está mal, nosotros callamos y nos vamos a otra persona a decirle, mira, esto y esto está pasando, cuando en realidad no debería de ser así, ¿sí? Y yo comienzo a hacer tropezar a otra persona. ¿Por qué tropezar a esa otra persona? Porque lo que yo le voy a decir a ella, y quizás esa otra persona tiene un buen concepto de ella, quizás esa otra persona, ¿sí?, viene esa persona a pensar mal de aquella en la cual nosotros estamos hablando. Y qué tremendo, porque aquello que nosotros de pronto estábamos aborreciendo, comenzamos nosotros también a practicarlo, ¿sí? Por eso a veces se dice que el mayor castigo del hombre es su propia lengua. ¿Por qué? Porque a veces todo lo que yo aborrezco y comienzo a decir, no, yo nunca lo haría, mira esto, lo uno, y comenzamos igualito estamos haciendo con otra persona. Y qué terrible, hermanos queridos, desanimar nosotros a una persona que de pronto está animada en el Señor, que tiene un concepto bueno de otra, y uno que llega y, uy, eso usted piensa que es así, asado y cocinado. Si usted viera lo que me hizo. Y ya cuando dice y hace esa expresión o dice esas cosas, daña a la otra persona, daña su corazón, daña la honra de la persona. Y sabe que la honra de las personas es, decía alguien, es como cuando usted coge una gallina y le arranca las plumas, ¿sí? Le arranca las plumas y abre la mano. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Cuando arranca las plumas de la gallina, esas plumas se las lleva el viento. Y esas plumas, por más que usted vaya ya a quererlas agarrar y ponérselas a la gallina, ya no puede. Y se las lleva el viento, y así son las cosas. Así es la honra que se le quita a una persona. Usted coge, saca esa honra a esa persona y eso se lo lleva al viento. Y eso lo es tremendo. ¿Por qué? Porque esa otra persona va a decirle a otra, y eso se llama chisme. Y comienza un tremendo problema dentro de la congregación. La persona queda deshonrada, ¿sí? Ya las otras personas comienzan a verla de una manera equivocada, errada, ¿sí? Por algo que cometió, y que yo, por imprudente, que no fui a hablar con ellos, sino que
no tuve la delicadeza, ¿sí? El cuidado de mi hermano, de que sí se equivocó, me ofendió, pero yo voy a ir a tratar de ayudarle para que esa persona pueda edificarse. Qué tremendo, si ve como mi Señor en su sabiduría, en su inteligencia, hermanos, y cómo Él quiere que nosotros aprendamos a vivir entre hermanos, entre hermanos. Lastimosamente, a veces entre los mismos hermanos anda comiéndose el uno al otro, hermanos, como caníbales, devorándonos el uno al otro, hablando el mal del uno del otro, y es por eso que muchas personas andan tan desanimadas. Cuando el Señor dice esto, por eso vuelvo y le recuerdo, hermanos queridos, lo que el Señor está diciendo: si ya tu hermano no lo hace, ve y busca la manera, de alguna manera, que él se pueda arrepentir, que él pueda volver, y ve y dile a una persona madura, una persona, busca 2 o 3 testigos que pueda esa persona volver a caer en cuenta. Pero mira lo que dice el versículo 17, que es donde nosotros nos vamos a concentrar precisamente el día de hoy. Entonces, Mateo capítulo 18, versículo 17, 18, 17. Estoy pensando en el 22, todavía no hemos llegado. Pero 17 dice así: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, hay algo que es muy, pero muy importante en esto. Cuando dice la iglesia, no está hablando, hermanos queridos, de ir delante de todo mundo, del nuevo que llega a la congregación. No está hablando de que ahora yo le voy a hacer cosas, hermanos queridos. Hay cosas que son muy importantes que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En realidad, a ver, ok, me están anunciando de que hoy no podemos poner los versículos en realidad porque tenemos un pequeño problema. Es que tenemos con algunas circunstancias, pero ya poco a poco, hermanos queridos, sabemos de que ya vamos a tratar de organizar este tema para poder que se vea bien, para poder que ustedes puedan también leer las escrituras, ¿ya? Así que tengamos un poco de paciencia. Para el día de mañana, con la bendición de mi Dios, ya podemos ir sacando los versículos como siempre los sacamos, al modo que vamos leyendo. Por eso es necesario siempre que usted tenga, vea, la Biblia en la mano. Usted no, a veces dice, bueno, ¿y por qué no me sacan el versículo? Porque la tecnología, lastimosamente, es así. A veces pasa alguito y ya se fregó. Por ende, vuelvo a lo que les estaba diciendo. Cuando hablamos del tema de la iglesia, hermanos, acuérdense que la iglesia no es la estructura de las 4 paredes, ¿sí? Como lastimosamente, bueno, nos hemos acostumbrado, y yo lo digo, nos hemos acostumbrado porque es así, a decir, vamos a la iglesia, ¿sí? Y en realidad la iglesia, cada uno de nosotros somos la iglesia, ¿sí? Viene desde adentro, eso significa la palabra iglesia, o sea, nace en nosotros, no son 4 paredes. Cristo viene por la iglesia. Nosotros, bueno, la iglesia, entonces es esta estructura. No, Señor. No es una estructura, no es una denominación, eso es importante. Somos cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia del Señor. Y una de las cosas que el apóstol, Jesús está diciendo aquí, el apóstol Juan está escribiendo, estoy desubicado. Mateo está diciendo es precisamente esto, ¿no? Lo que escribe el evangelista, el apóstol Mateo está diciendo precisamente, hermanos queridos, es que si la persona ya no quiere atender, es desobediente, es una persona que no quiere escuchar, ¿sí? Entonces dice,
dígalo a la iglesia. Vuelvo y le repito, no es irlo a sacar allá a gritar a cuatro vientos su pecado, sino aquellas personas que realmente de pronto es los miembros de la iglesia, aquellas personas, los miembros de la congregación, las personas que son maduros y dicen, bueno, esto y esto está pasando con este hermano, y literalmente, entonces dice la palabra, sino, dice, tenle por gentil y publicano. Aquí hay dos cosas que son muy, pero muy importantes. Una de las cosas que el Señor, cuando nosotros vemos que Jesús siempre venía a predicar, Él tuvo misericordia de los gentiles y de los publicanos. Siempre estaba por predicarle la palabra, por enseñarle la palabra. Siempre estuvo con ese... siempre llevaba el mensaje y aquellos publicanos, aquellas personas que de pronto para el pueblo eran rechazadas por causa, ¿sí? Por causa de que se habían vendido a Roma, por causa de que cobraban el impuesto a Roma, por causa de que a los judíos para darlo a los romanos. Esto había causado una gran molestia entre el pueblo judío, pero Jesús dice aquí, téngalo por gentil y publicano. Hay dos cosas que son importantes de nosotros meditar. Una, es importante entender que son personas que necesitan realmente la misericordia de Dios, ¿sí? Se necesita entender que esas personas tienen problemas, tienen dificultades, tienen adversidades, pero no quiere decir con esto de que yo a esa persona entonces la voy a dejar así, bueno, siga así nomás. Si es una persona que pronto está dentro en el ministerio, está haciendo las cosas y persiste en su pecado, persiste en su maldad, se persiste en aquellas cosas, haciendo la maldad o qué sé yo, dañando la integridad de las personas, ¿sí? O dañando de pronto el corazón de los demás, haciendo las cosas que como que si no le importara. A mí qué me importa lo que usted piense, lo que yo, si yo soy así. Y ahí sabe que hay muchas personas que son así. Yo soy así y a mí no me interesa. Si a usted le gusta bien y si no también. Tanto yo soy así, yo soy hecho así. Y esa no es la actitud de un cristiano. Y esa parece que es la actitud del que dice aquí el Señor Jesús. Téngale por una persona que no conoce a Dios. Realmente téngale por una... Eso eran los gentiles. Los gentiles no conocían al Señor. No conocían de Dios. Los publicanos eran personas que no conocían al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, pero hay algo que es de pronto que nosotros necesitamos entender. Hay un pasaje, ¿sí? En Primera de Timoteo, por favor acompáñeme usted con su Biblia, que el apóstol Pablo, por eso estaba con la cabeza metida con Pablo, estaba diciendo Pablo en vez de decir Mateo, estaba pensando yo en este pasaje bíblico, en 1 de Timoteo capítulo 1, aquí hay unos hombres, hermanos queridos, que nosotros podemos ver que Pablo le dice a Timoteo algo muy duro referente a estos dos hombres, ¿sí? A estos dos hombres. Y esto es algo que de verdad es bien duro, pero mira lo que dice la palabra, lo que Pablo le dice acerca de Himeneo y de Alejandro. Eran unas personas que en vez de pronto en la iglesia ser en la congregación estar a favor o estar apoyando la obra, caminando, siendo de ayuda también para Timoteo y este tipo de cosas, estos hombres se levantaron y comenzaron a hacer cosas que no eran muy agradables. Y mira lo que dice. Primera de Timoteo capítulo 1, ¿sí? Versículo 18. Mira lo que dice. 1:18. Dice así. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, escuche bien,
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces parece que estos dos hombres, ¿sí? Himeneo y Alejandro, estos hombres eran como personas que hacían oposición al ministerio, eran personas que estaban allí y sabe que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, mira, tú milita, tú trabaja, tú haz, dice, manteniendo la fe y una buena conciencia. Ahora, esto es importante porque cuando nosotros necesitamos o estamos trabajando en la obra del Señor o estamos en medio de tantas personas que lógicamente, hermanos queridos, lógicamente siempre va a haber roces, siempre van aquellas cosas que de pronto una persona dice, sí, es que a mí esto no me cae bien, esto no me gusta, esto no me parece, es que a mí me parece que es así, y una cosa y la otra, es que Julanito hizo esto. Y sabe que cuando todas estas cosas, hermanos, nosotros las dejamos acumular y las dejamos guardar en nuestro corazón, las dejamos que estas permanezcan allí, se queden allí, esto comienza a haber un problema dentro de nosotros. No solamente para la otra persona que lo está haciendo, ¿sí? Porque yo me voy retroalimentando de pronto aquellas malas actitudes, malas cosas, y eso, hermanos queridos, por amor a mi prójimo, yo que soy de pronto el ofendido y ese tipo de cosas, yo necesito ir a hablar a la persona y decirle, mira, esto y esto está pasando. ¿Por qué? Por motivos mismos de mi propia conciencia, de cuando que yo pueda estar seguro que lo que yo estoy haciendo es no por beneficio mío, ¿sí? No porque yo me siento así, esto y esto, porque si yo sé que esa persona está mal, está haciendo las cosas mal, mi deseo tiene que ser de que él o ella crezca en el Señor, que esa persona se edifique en el Señor, que esa persona pueda dejar aquellos malos hábitos, aquellas malas cosas y que esa persona pueda modelar a Cristo. Por ende, como cristiano, como hijo de Dios, maduro, como dice Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor, yo siendo una persona espiritual, ¿sí? Yo tengo que ir y voy a tener esa paz y esa tranquilidad, hermanos queridos, porque cuando yo sé algo y hay algo que está mal en el otro, yo tengo el deber, sí, tengo el deber de ir a conversar con esa persona. ¿Para qué? Para ayudarle, para que después mi conciencia no esté yo pensando, oye, y yo viendo a mi hermano y no soy capaz de decirle, es como quien dice, está mal, pues entonces lo voy a dejar así y ya va a ver que todo el mundo se va a dar cuenta de la calaña de persona que es y ya todo el mundo se va a dar cuenta. Esa no debe ser la actitud. Esa no debe de ser la actitud de un verdadero hijo de Dios, de ver que el otro está mal, que el otro está haciendo las cosas mal y yo voy a guardarme a decir, ojalá que así todo el mundo se dé cuenta cuáles son las intenciones del corazón, que todo el mundo se dé cuenta que este es un así asado y cocinado. No. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, manteniendo la fe y una buena conciencia, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, como lo fueron Himeneo y Alejandro. Fueron personas. Y se ve que estas personas cometieron tal error que dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Parece esta expresión cuando no quiere decir que, precisamente se los entregó en sí a decir, bueno, Satanás, y llama a Satanás y le dice, ahí te entrego. No, sino lo que está diciendo es, los entrega, o sea, los entregó como dice el mismo Señor Jesús, téngalos por gentiles publicanos, o sea, gente que Dios sabrá cómo irá entonces a tratar con ellos.
Pero con respecto a si tienen o ejercen un cargo dentro de la congregación y todas esas cosas, ahí por eso ya necesita intervenir el pastor. Por eso está el pastor y están las autoridades dentro de la congregación a ver qué es lo que se va a hacer con esa persona, porque si no, esa persona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dañar a otras personas, así como dañó a ese hermano y a esa persona no le importó, ¿sí? Mami, ¿qué me importa este tipo de cosas? Es que es esto y comienza. Y sabe que hay muchas personas que se enojan a tal manera que parece que fueran tan mundanos como el mismo mundano, ¿sí? Y que quiere pelear y que quiere vociferar y ese tipo de cosas. Y eso lastimosamente, esto es una realidad que pasa, ¿sí? Pero es por eso es tan necesaria la intervención y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que se va a hacer? ¿Sí? Cuando una persona, como dice el libro de Mateo, lo que está diciendo el Señor Jesús, téngalo por gentil y publicano, entonces ahí precisamente es donde esa persona de pronto, si tiene algún cargo, ok, vamos a tratar de poder ayudar, poder a restaurar a esta persona, pero si no se puede, no podemos trabajar. Dice la palabra del Señor, ¿dónde irán los juntos si no van de acuerdo? Nosotros quizás entre los mismos hermanos podemos tener diferencias, hay cosas, una cosa a la otra, pero cuando uno conversa, cuando uno puede llegar a acuerdos, cuando puede equilibrar la balanza y decir, bueno, esto y es aquí, esto así, gloria a Dios, porque estamos de acuerdo y estamos buscando glorificar a Dios. Pero cuando una persona está buscando glorificarse a sí misma, no le está importando el bienestar de los demás, ahí es donde entonces el Señor dice todo, o sea, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que la decisión que se tome con ese hermano, Dios la va a apoyar. Dios va a apoyar esa decisión. Dios va a estar con nosotros cuando nosotros, mira, esto es así. Y todo lo que se va a hacer, hermanos, siempre buscando glorificar, honrar el nombre de nuestro Dios, hermanos queridos, Dios nos va a respaldar todo. Si esa persona, hermanos queridos, nosotros realmente, como hijos de Dios, estamos trabajando, no es que yo voy a perdonar su pecado, el único que perdona pecado se llama Jesús. Él necesita arrepentimiento, pero referente a todo lo que está sucediendo, ¿sí? Toda decisión que se tome, si esa persona que de pronto se le llama, en algunas congregaciones entra en un tiempo de disciplina, ¿sí? Pero a veces el problema es que ese tiempo de disciplina es que ponen al hermano ahí y ahí lo olvidan y ahí pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y esa persona es como un 0 a la izquierda, ¿sí? Entonces, esto es lo que no se debe de hacer, o sea, de olvidarse de esa persona, sino más bien, ok, vamos a buscar la manera, se le seguirá predicando. ¿Quiénes eran los que necesitaban aprender del evangelio o conocer? Los gentiles y los publicanos. Sí, por eso Jesús dijo, yo no vine por los santos, yo vine por los pecadores. ¿Y de quiénes está hablando? De los gentiles y los publicanos, de los que necesitaban la palabra. Entonces, ¿qué es lo que dice? Quiere decir de que esa persona necesita arrepentirse, necesita realmente es conocer al Señor Jesús, necesita verdaderamente es tener bases verdaderas en el Señor. Hay gente que solamente conoce y a veces porque conoce ciertas cosas, de pronto porque tiene buen carisma, venga para acá y haga esto y lo uno, y ahí es donde tenemos graves problemas. ¿Por qué? Porque no pedimos al Señor dirección, no podemos, Señor, ayúdanos, dirígenos, Señor, enséñanos, sino que venga para acá, usted me cae bien, hagamos esto, hagamos lo otro. Si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Hágalo usted. Y después vienen los dolores de cabeza. Vienen los dolores de cabeza. Y eso, hermanos queridos, es
un problema. Por ende, ahí es donde viene el Señor y dice, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Todas las decisiones, cuando yo vengo con un corazón limpio, cuando yo vengo de verdad con el deseo siempre de levantar, de restaurar, de hacer lo mejor, de glorificar el nombre de mi Dios, ¿usted piensa que Dios no va a estar ahí, hermanos queridos? Claro que va a estar allí. Claro que Dios va a apoyar esas decisiones. Dios sabe y Dios conoce. Y todo lo que yo comienzo a hacer, aunque me cueste, aunque sea duro, aunque sea difícil, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. ¿Sí? Otra vez, dice versículo 19, otra vez os digo que si dos, ¿sí?, de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué necesitamos entonces hacer? Orar, ponernos de acuerdo, pedirle al Señor. Mire que aquí habla de de tener, hermanos queridos, mire, por eso el mensaje se llama conciencia limpia, ¿sí? Una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando yo vengo al Señor en oración y estoy pidiéndole a Él, y yo me uno con mis hermanos, aquellos quizás que llamé en el versículo 16, pidiendo que por favor, para solucionar la dificultad, vengo y estoy en oración, suplicando al Señor, que el Señor sea glorificándose en esa situación. Esto no está hablando está hablando de problemas dentro de la misma congregación, problemas entre hermanos. ¿Y qué dice el Señor? Tienen que ponerse de acuerdo en que en oración, a ver cuál es la decisión del caso, cuál es la decisión que tenemos que tomar. Necesitamos levantarnos en oración, a ver, pidámosle sabiduría al Señor. Pidamos sabiduría al Señor para tomar una buena decisión. Y cuando yo estoy, hermanos, yo he hecho todo lo posible, todo lo que estuvo a mi alcance, yo lo hice. No nos volvamos en la manera de que, no, yo estoy orando, pero por detrás estoy haciendo pedazos a la persona. No, yo estoy orándole al Señor, pero nunca he hecho nada por restaurar a la persona. No, el Señor ahora primero me dice, busque de restaurar a la persona y ore, clame al Señor y póngase de acuerdo en oración. No podemos desligar y decir, no, es que de esto está hablando de otra cosa. Está hablando siempre de lo mismo. Imagínense que es como si yo estoy hablando, le hago un ejemplo. Cuando uno lee versículo y lo saca del contexto es así. Es como si yo estuviera haciendo un programa y estuviera enseñando de, qué sé yo, a cocinar. Sí, estoy diciendo, bueno, vamos a hacer un arroz se hace así. Y en la mitad de que yo estoy enseñando a hacer el arroz, entonces yo digo, para conducir, entonces usted mete primera, segunda, y se dice, pero ¿qué tiene que ver entonces una cosa con la otra? Si estaba hablando precisamente de cómo hacer el arroz y comienza a hablar de cómo conducir. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver. Así a veces se pasa. No es que el Señor estaba hablando de una cosa y después se saltó a otra y después a otra y está hablando de un tema pero resultó hablando de otra cosa. No, está hablando siempre, es un tema de que el Señor Jesús está hablando acerca de cómo nosotros podemos perdonar a una persona. Entonces yo necesito, ahí sí, ese grupo de personas comenzar a orar, pedirle al Señor sabiduría, cómo tenemos que tratar al hermano, pero nunca, hermanos queridos, comenzar a tocar ese tema de la indiferencia. Y ya le quito el habla, ya no le hablo al hermano, yo ya no converso con el hermano, ya, por eso dice, téngalo por gentil o publicano. ¿Qué quiere decir? O sea, no es hermano. Eso es lo que... No es hermano porque no está caminando, no es una persona que teme a Dios. Pero lógicamente, ¿qué es lo que yo tengo que tener con el que es del mundo? Tengo que predicarle a Cristo.
Y él por ver mi testimonio yo estoy haciendo las cosas para agradar al Señor. Mire qué hermoso. Y cuando esa persona misma decide, o se queda o se va, pero necesita saber de que hay un orden. Y ella va a decir, bueno, Señor, me perdona. Y si una persona que realmente teme a Dios, hermanos, y sepa si una persona que realmente ama al Señor, ¿qué es lo que se retrata? Y dice, ok, perdóname, hice lo malo a pesar de todo, y vuelve al Señor, se arrepiente de todo corazón. Si no, sale y lógicamente va a ir diciendo cosas que no son. Pero lo importante de esto, que a pesar de que esa persona salga diciendo cosas que de pronto no son, entonces yo pueda tener mi conciencia en paz con el Señor. Y que yo diga, yo hice todo lo posible por restaurarle. Nosotros dimos todo lo posible para levantarle, para sostenerle. No quiso, ya es cuestión de él. Pero mi conciencia está limpia. Yo no tengo ni siquiera de que mi conciencia me acuse, decir, por tu culpa, porque tú no hiciste nada. Ni el Espíritu Santo me va a decir, oye Víctor, tú no hiciste nada para recuperar a Juanito Pérez que estaba pasando esto. Porque si tú lo hubieras hecho, esto hubiera pasado. Ahí sí son problemas. Imagínense que el Espíritu Santo de Dios nos diga, Víctor, Juanito, Juanita, oye, es verdad que esta persona, pero tú qué hiciste para restaurar a este hombre o a esta mujer. ¿Tú qué hiciste? Y que uno diga, nada, Señor. Eso es problema. Y antes que de pronto el Señor nos diga, antes, tú le denigraste, tú le dañaste, tú hiciste esto, y no, Señor. Y vengamos, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, pedir perdón y decirle, Señor, mira lo que está pasando, perdóname. ¿Y ahí qué toca que hacer? Ir a pedir perdón. Ahí sí somos nosotros los que tenemos que ir a perdonar a ese hermano. Y por eso este pasaje habla del perdón. Entonces viene, escuche, entonces dice el versículo 20, dice así, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escuche lo que pasó. Entonces se acercó, ¿quién? Pedro. Y le dice esto, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Se acuerda qué es lo que dice el versículo 15? Si tu hermano peca contra mí. Y Pedro le dice, entonces, ¿qué voy a hacer con este hermano que viene y viene siempre y peca contra mí? ¿Qué tengo que hacer? Si ve que nunca se ha desligado la conversación que está teniendo Jesús. En ningún momento se ha desligado. En ningún momento Jesús está hablando de perdonar, pero resulta que ahora está diciendo, como está hablando del perdón, pero ahora vamos a hablar de prosperidad. No. Él está hablando de un tema y se llama perdón. Y por eso es que en el versículo 21 dice que entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le hace esta pregunta y le dice, ¿hasta 7, Señor? El pueblo judío tenía una regla, 3 veces tenía que perdonar. Si a la tercera vez ya después de 3 veces pasaba, nada. Ya olvídese, ya no le perdonaba, ya ahí quedaba. Y entonces Pedro se dijo, bueno, entonces será no, entonces hasta 7 le voy a perdonar. O sea, voy a aumentarle un poquito más, Señor. El mundo me dice, perdone una vez, 2 veces, pero ya 3, ya no se deje. Ya sáquele las muelas. Ya usted... Y Pedro dice, bueno, entonces no hagamos esto. Señor, yo le voy a perdonar hasta 7, ¿verdad? O sea, algo ¿qué es lo que la gente siempre quiere poner en el tema del perdón? Es
ok, yo perdono hasta cierto límite, pero el Señor no puso un límite para el perdón. Para el perdón. Cuando yo entiendo una persona que de pronto, como dijo Jesús aquí, téngalo por gentil y publicano, quiere decir que yo necesito entender que esa persona no tiene a Dios en su corazón, que esa persona no teme a Dios, por ende siempre va a tener esa actitud y no va a cambiar, o sea, va a ser una persona, por ende yo tengo que impermeabilizar mi corazón contra las ofensas de aquel hermano. Y siempre esa persona va a quererme hacer caer, pero yo necesito orar por él, clamar a Dios, pedirle y pedir oración si todavía permanece allí y pedirle al Señor que me dé la sabiduría para poder tratar con él, para mostrarle el amor de Dios, para poder tener cosas claras y enseñarle, tener límites con él, ¿sí? Límites. Mire, hermano, amigo, familia, cuando usted tiene límites aún en una relación así, usted se va a dar cuenta de que cuando usted establece límites, usted guarda su corazón, usted cuida su corazón. Y la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y dice, versículo 22, Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lo que el Señor le está diciendo es, nunca te canses de perdonar. Nunca te canses de perdonar. Ten una conciencia limpia delante de Dios. Que todo lo que yo haga, aún por difícil que sea, aún cuando el hermano me hiere, yo necesito buscar el modo de poder ayudar a esa persona que conozca al Señor. Porque si él, hermanos, conoce de ese Dios verdadero, su alma va a ser salva. Si no, nada que ver. Pero yo nunca debo de ser tropiezo para que esa persona antes se vaya de cabeza al infierno o vaya a una eternidad y vaya a una eternidad sin Cristo. Sino que antes yo tengo que ser ese escalón, no para tropiezo, sino para que él se pueda afianzar y pueda crecer en el Señor. Amén. Mire qué lindo. Por eso todos, usted y yo, necesitamos entender qué es lo que dice las Escrituras. ¿Qué es lo que enseña? Mire que aquí precisamente está hablando del perdón. Y este versículo lo han ligado, hermanos queridos, con otro versículo que está más, creo que está más atrasito, permítame un segundito, que ya el día de mañana vamos a hablar de este precisamente, ¿sí? Este versículo lo han ligado con este. Ahora, este versículo que es Mateo 18, versículo 18, si dice así, vuelvo y lo leo, Mateo capítulo 18, versículo 18, dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo han ligado con este versículo que dice así. A ver. Está en Mateo capítulo 12, precisamente, versículo 29. Dice así, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saqueando sus bienes, y si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Y son dos versículos totalmente diferentes, sino que el uno como habla de atar y el otro también, entonces ya se ligó esa palabrita atar y vamos a ver qué es lo que está diciendo el Señor aquí, lo que está diciendo. Entonces, muchas veces se dice, ok, entonces yo ato al diablo, lo amordazo, y porque tu palabra dice que todo lo que ata en el cielo y ve en la tierra y se va a atar en el cielo.
y son dos versículos totalmente diferentes porque hablan de dos situaciones totalmente diferentes. El uno habla del poder de Dios, de la obra de Cristo en la cruz. El otro habla cómo yo tengo que perdonar a mi hermano. ¿De qué está hablando entonces verdaderamente este pasaje, hermanos queridos, de atar al hombre fuerte? ¿Sí? El día de mañana vamos a estar conversando de esto. Así que, hermanos, les invito para que usted no se pierda estos mensajes y vamos a estar hablando, estudiando, escudriñando las escrituras, vamos a estar meditando en el Señor y acuérdese, si tienes algo contra alguien, no lo publiques. Ve y conversa con él, trata de ganarlo para que él también conozca la verdad del Evangelio. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. De verdad que ha sido un tiempo maravilloso. Les envío un fuerte, fuerte abrazo. De verdad les amo con todo mi corazón, les amo con toda mi vida, hermanos queridos, y aprenda cada día más del Señor, profundice en las escrituras, medite en ellas, pídale al Señor y el Señor le va a enseñar cada día más y le va a fortalecer. Dios te bendiga, hasta la próxima. Chao, chao.